En esta nueva entrega de vídeos os queremos mostrar cómo emprendedores que han empezado de cero han conseguido llegar a tener éxito. Emprendedores como tú y como yo, que nadie les ha regalado nada y que sin grandes recursos, sin herencias y sin un patrimonio grande, han conseguido llegar muy lejos y tal vez te sirvan de motivación. Por ello, queremos empezar con uno de los más grandes y que más admiramos, como es Elon Musk. Comenzamos con el vídeo y te veo al final. Espero que lo disfrutes. ¡Chao! ¿Y si te dijera que Elon Musk es el Iron Man de la vida real? ¿Te lo creerías? No solo lleva la tecnología en su sangre, sino que además dona la mayor parte de sus riquezas a fines filantrópicos, procurando el bien de las personas por encima del suyo propio. Desde luego, suena algo que haría un superhéroe. Quizás es por eso que las películas del famoso Tony Stark se inspiraron en él. Si prestas atención, verás que muchas escenas se grabaron en las instalaciones de su empresa, SpaceX, y que el propio Elon Musk aparece en una de las entregas. Pero, ¿y si te dijera que el famoso multimillonario empezó sin ser tan famoso y tan rico? El joven Elon Musk era un niño despreocupado, con una fuerte afición por los libros y la ciencia ficción. Nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. ¿Quién diría que un chico con unos orígenes tan humildes llegaría a ser una de las figuras tan influyentes? Desde luego, no su padre, el cual nunca mostró su apoyo a Musk, negándose incluso a pagarle la universidad. Pero como podéis imaginar, esto no detuvo a Elon de cumplir sus sueños. Desde una temprana edad mostró una inteligencia por encima de la media, aprendiendo a programar con tan solo 10 años y sacando su primer videojuego a los 12, Blastar, que vendería después por $500. Sin embargo, no fue su inteligencia la que sorprendió a sus profesores, fue su capacidad para no rendirse, su persistencia y su ética de trabajo. Si pensáis que esto le hizo popular en el colegio, estáis equivocados. Musk cuenta cómo de pequeño sufrió bullying hasta el punto de quedar hipnotizado tras una agresión. Sin embargo, encontró en los libros y en el estudio una vía de escape, que más adelante se convertiría en una beca para graduarse en Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Chicos y chicas, imaginad que os llega una carta desde la Universidad de Stanford diciendo que habéis sido admitidos. Bien, pues a Musk le llegó una de ellas. Pero esto no es lo sorprendente. El joven decidió a los 2 días de matricularse que ya no le interesaba y que quería perseguir otros objetivos. Como lo oís, a principios de los 90, Musk dejó de lado una de las universidades más prestigiosas del mundo para empezar un viaje en Internet. Tenéis que entender lo arriesgado que fue esto. Internet apenas estaba empezando y era terreno inexplorado. El emprendedor vio una oportunidad donde otros no y fundó junto a su hermano su primera startup. Se llamaba Zip2. Una empresa que servía para proporcionar a los negocios locales una presencia en Internet. Podríamos decir que Musk acertó y de pleno. En 1992, Zip2 fue vendida por la inmensa suma de $300 millones. Con tan solo 20 años, Elon Musk había conseguido una fortuna de $22 millones. Por cierto, ¿a qué te suena PayPal? Pues en un primer momento se llamaba X.com y fue fundada en 1999 por Elon y otros emprendedores. Musk no se retiró al convertirse en millonario, en su mente siempre había tenido 3 intereses: Internet, el espacio y la energía renovable. Finalmente, PayPal fue vendida a eBay por $1.500 millones. ¿O lo podéis creer? En apenas 10 años, Musk pasó de organizar fiestas en su casa para pagarse la universidad a tener una fortuna personal de $165 millones. Sin embargo, como ya te hemos dicho, Musk nunca había cumplido sus objetivos. Una vez conquistada Internet, siguió con su sueño de llegar al espacio. Con su nueva fortuna, Musk decidió fundar en 1902 su tercera empresa, SpaceX. En 2008, la empresa fue contratada por la NASA para la carga de mercancías a las estaciones espaciales. Tras 3 lanzamientos fallidos, Musk solo tenía presupuesto para uno más. Fue en 2012 cuando su cohete Falcon 9 despegó hacia el espacio con toda la mercancía que los astronautas necesitaban. Desde entonces, SpaceX ha enviado más de 60. En una entrevista fue preguntado por los lanzamientos fallidos y si se le cruzó por la cabeza darse por vencido. Musk respondió de forma contundente: nunca me rendiré. La ambición del exitoso emprendedor no conoce límites y lo volvió a demostrar en 2003 cuando se embarcó en una aventura en el mundo del motor. Seguro que muchos ya sabéis de qué estoy hablando. Exacto, nos referimos a Tesla. Musk no era precisamente un experto en esta industria cuando pasó a formar parte de la empresa y su inexperiencia le jugó una mala pasada. Tenía previsto gastar $25 millones para su primera entrega, pero acabó gastando 140.
A esto hay que sumarle la crisis económica de 2008, que casi quiebra la empresa. Pero después pidió prestados al gobierno americano para salvar a la compañía de la bancarrota. Con toda la presión que esto suponía, sumada a las críticas de otros empresarios que llevaban años esperando su fracaso, Musk consiguió salir adelante y darle una vuelta a la tortilla. Actualmente, Tesla es una de las empresas más exitosas, con un valor superior a los 35.000 millones de dólares. No está nada mal, ¿no? ¿Qué os parece? Dicho esto, os preguntaréis, ¿cómo puede algo así superarse? Pues bien, para Musk es solo cuestión de tiempo cumplir uno de sus sueños más locos. El genio ya tiene un nuevo objetivo en mente, la colonización de Marte. Se ha propuesto llegar al planeta rojo y hacer posible la vida allí. Parece ser que todo es posible para el que un día fue un joven que leía libros de viajes espaciales. ¿Qué tal? Es impresionante, ¿verdad? El recorrido y la vida de este genio. Como habéis visto y como veréis en futuros emprendedores y vídeos que haremos de este tipo, algo en común que caracteriza a todos estos emprendedores es, primero, que no se rinden y segundo, que son perseverantes. No simplemente no decaen, sino que siguen luchando hasta que consiguen alcanzar su sueño. Hemos visto las dificultades por las que tuvo que pasar Elon Musk y todo lo que ha conseguido a día de hoy. Me gustaría pedirte, si te gusta este tipo de vídeo, que nos dejes en los comentarios el próximo emprendedor del que quieres que hable. Si hay algún emprendedor que por su recorrido quieres que analicemos en profundidad y hablemos sobre él. Y como sabes, en Instituto Emprende cada semana publicamos tutoriales para que aprendas acerca de tu emprendimiento y también historias de este tipo. Por lo que te animo a que ahora mismo le des al botón de suscribirte y también a la campanita, de tal forma que YouTube te notificará cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Danos tu like si te ha gustado y compártelo con algunos amigos emprendedores, que seguro que les inspirará mucho este vídeo para que vean que emprender no solamente lo puede hacer alguien que tenga recursos, sino que a veces con ingenio e, insisto, perseverancia, podemos conseguir grandes cosas. Así que nada, no me enrollo más y te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!